si un doctor escucha este podcast y no cambia nada, ¿qué va a pasar en los próximos 12 meses? Es muy triste decirlo, pero va a desaparecer del mercado. En los últimos 2 años, más de 4.600 profesionales de la salud han cerrado sus consultorios o sus negocios por no adaptarse al mundo digital. ¿Usted qué opina? Lo que no está a nivel digital ya no existe, ¿sí? Y sobre todo para nuevas generaciones, es imposible que no estemos con una presencia digital fortalecida para poder crecer. Mi equipo está capacitado o solo responde mensajes. ¿Trabajan con un proceso de venta o no tienen ningún tipo de proceso de venta? Todos esos pacientes o todas esas personas que llegan interesadas que dicen precio, ¿qué les decimos a esa gente? Los precios no se dan de entrada. ¿Sí? Súper. Los precios nunca se dan de entrada, los precios es algo que va, digamos que se va metiendo a medida que vamos conociendo realmente qué es lo que quiere la persona. KPIs, ¿qué es eso? ¿Actualmente cuento con CRM o no cuento con CRM para gestionar mejor los prospectos? ¿Mi CRM es una herramienta viva o nunca la utilizan? Miles de dólares en este momento se pierden por no capacitar de una forma correcta a un equipo comercial. Clínicas, profesionales de la salud, todos lo que tiene que ver en la industria médica pierden muchísimo dinero por no capacitar a su equipo comercial. ¿Qué piensas tú, Eli, de esto? Totalmente, yo siento que a pesar de los avances tecnológicos, de tanto contexto que se ha dado la importancia de fortalecer los equipos comerciales, sigue pasando, que le restamos importancia a seguir educando el equipo, fortaleciendo este departamento y definitivamente si no le prestamos la atención suficiente, va a ser algo imparable. Aquí tenemos claro que lo más importante de una compañía siempre son su equipo de ventas. Y más si usted ofrece servicios o todos aquellos profesionales de la salud. Porque a la larga, si no vende, la empresa no existe. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por supuesto. Eli, qué honor tenerte aquí con nosotros. Qué placer. Usted aquí como directora comercial, como persona experta en todo lo que son ventas, en todo el campo de la salud, es un placer que nosotros aquí compartamos mucha información a todos los doctores que cada vez están buscando crecer, que cada vez están buscando impactar más pacientes, que aquí les traigamos conocimiento que precisamente les permita escalar sus ventas. Por supuesto, me encanta. Muchas gracias por esta invitación. Espero que sea un espacio bien especial, que nos aporte bastante a todos. Eli, ¿usted cuánto dinero cree que están perdiendo los profesionales de la salud, clínicas y doctores, por no capacitar bien su equipo comercial? Eso ya ni se calcula, son miles de dólares. O sea, realmente, obviamente depende de la dimensión de cada clínica, de cada especialista, pero las pérdidas son muy altas todo el tiempo. Hablamos de que hemos liderado clínicas que tienen facturaciones por encima de 1.500 millones de forma mensual y que esto genera un caos gigante porque entre más facture una compañía, más caos hay, por ejemplo, internamente en los equipos comerciales. Muchas veces nos damos cuenta que estos equipos no manejan métricas, no manejan información, no manejan, digamos que un orden claro. ¿Qué pasa con esto? En este caso, yo sigo confirmando y cada que me encuentro con los equipos comerciales que capacitamos y que llevamos a estos espacios, es que generalmente no son las personas, generalmente son las formas y los procesos que hay o no hay. Finalmente eso es lo que sucede, o sea, nos encanta siempre concluir es que no hay gente, la gente no le gusta trabajar o definitivamente mi equipo no quiere facturar o no se pone la camiseta, que siempre nos encanta pues como deducir ese tipo de interpretaciones, pero finalmente es que tampoco les damos un proceso claro. Súper, mejor dicho, hay muchos jefes, llamémoslo así, que presionan a su equipo comercial porque, hey, ¿usted por qué no está vendiendo? A usted le hace falta ventas, métale pues duro a este resultado, no vamos a cumplir presupuesto este mes. Y lo que vemos detrás es que no hay capacitación, no hay una buena formación, no hay un buen acompañamiento. ¿Qué les decimos a esos líderes? No, están completamente desconectados de la realidad. O sea, si queremos resultados tenemos que vincularnos con el proceso de capacitación y con nuestro equipo. O sea, esas cosas poco a poco van a requerir de menos proceso, de menos entrega, pero al principio nos tenemos que entregar a capacitar a nuestro equipo para que haga nuestro trabajo bien. Eso es claro. ¿Qué necesita, digamos, que un director comercial para liderar bien a su equipo? Lo principal es una correcta comunicación, ¿sí? La comunicación es muy importante, o sea, tener muchísima claridad desde el inicio para entregarle tanto la información de procesos a tu equipo, como inclusive también saber en qué estado de ánimo está tu equipo. O sea, eso inclusive es lo que más nos ayuda como a llevar y concluir realmente cómo va a funcionar nuestro equipo en ese mes o en ese día, en esa semana. Totalmente de acuerdo. Comunicación en todas sus ramas.
Ok. Para esto, digamos que usted recomienda, Eli, por ejemplo, uno tener comunicación con el equipo cada cuánto. Esto, bueno, en este caso, por ejemplo, con los especialistas, generalmente son personas bastante ocupadas, pero finalmente para evitarnos dolores de cabeza es algo que yo les recomiendo mucho. El equipo comercial, ¿cierto? En este caso que muchas veces son las asistentes, que también están ahí en todo su espacio, tener un pequeño espacio de todos los días, 10, 15 minutos, donde se hablen de los objetivos claros que se deben tener para ese día. Esas cosas a veces lo vemos como una cosa muy pequeña, sí, que no va a influenciar realmente o no va a impactar en un resultado tan grande como unas ventas del mes o del año. Sí. Pero sumado a eso, teniendo claridad, objetivos, 10, 15 minutos bien organizados, puede impactar más de lo que se imagina. Unos buenos resultados. Digamos que aquí hay un punto claro y es, hay que definir, por ejemplo, en qué punto están como los diferentes profesionales de la salud. Si tú trabajas como doctor independiente, como consultorio, como clínica, porque asimismo digamos que los equipos comerciales cada vez van creciendo más, ¿de acuerdo con eso? Claramente. Nosotros Sí. entendemos de que en el mundo médico existen dos ventas. Número uno, la venta de la consulta y número dos, la venta del procedimiento. Para esto se construyen procesos, digamos que independientes, porque pues digamos que si tú tienes un equipo comercial como profesional de la salud y es lo que, por ejemplo, cada vez tú fortaleces más, Eli, es que el equipo comercial se encarga un 100% de vender la venta número uno, que es la consulta, pero el doctor tiene más o menos que por ahí un 80, 85, 90% de responsabilidad de cerrar la venta número dos, que es el procedimiento. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, vamos a ponerle un 80%. Un 80%. Súper. Digamos que yo quiero que hablemos un poquito de qué necesita un especialista o un comercial para cerrar esa venta número uno. Bueno, el comercial para cerrar como la venta de la valoración, ¿cierto? ¿A eso te refieres? Bueno, primero necesita, pues, obviamente desde los otros departamentos, unos buenos leads. Cuando ya llega ese buen lead calificado, lo primero es, bueno, tener su asesoría en unos buenos tiempos, ¿sí? A veces como que, listo, estamos muy ocupados, que en el consultorio, que tal cosa, y dejamos un lead sin responder media hora, 40 minutos. Realmente, pues, en mediciones, dejar de responder un lead durante 30, 40 minutos, eso pues realmente genera muchas pérdidas. Ya la persona pierde mucho interés. Entonces, velocidad en respuesta, punto número uno. Punto número dos, y yo creo que más allá, pues, obviamente ya entra la asesoría. El punto número dos es el orden, ¿sí? ¿Qué orden le voy a dar a ese lead? Porque yo siento que muchas veces pasa, o sigue pasando, que descartamos muy fácil. ¿Sí? Descartamos muy fácil ese lead. Listo, le damos la información, la persona dejó de responder, lo descartamos. La persona dijo que le parecía muy costoso, lo descartamos. La persona dijo que volvía a hablar y no habló, lo descartamos. O sea, siento que no hay como un proceso organizado inicialmente para poder que ese lead se genere de manera efectiva. Eso es lo que termina pasando en la mayoría de los casos. Eli, nosotros hemos visto mucho que normalmente cuando un prospecto llega, no se cierra en el primer contacto, se cierra por ahí en el tercer, cuarto o hasta quinto contacto. Y es muchas de las falencias que tienen los equipos comerciales, porque si un prospecto llega, por ejemplo, de primerazo y no se cierra, inmediatamente desisten de él. ¿Qué podemos decir de esto? Exactamente, a eso iba, ¿sí? Entonces, el tema de los seguimientos. Los seguimientos es algo con lo que no estamos como muy vinculados. Yo no sé si es por el tema cultural, sí, no sé, hablemos directamente del tema de Latinoamérica. No, nos dicen que no, qué pereza molestar, es que se me dijo que no, ya no necesita el servicio. No, y realmente no es así. O si deja de contestar, por ejemplo, es que no le interesa, ¿no? Entonces, cuando perdemos, digamos que ese enfoque en el seguimiento, simplemente descartamos por lo que nosotros pensamos, por nuestras creencias. Sin embargo, el hecho de que nosotros tengamos un protocolo preparado de seguimientos hace que cuando la persona no responde, hacemos este tipo de seguimiento. Cuando la persona dice que no tiene dinero, vamos a hacer este otro tipo de seguimiento, ¿sí? Nos llevamos sorpresas de muchas veces cuando logramos incrementar los resultados cuando nosotros simplemente hacemos un protocolo bien definido de seguimientos para esas objeciones. Eso realmente es el punto principal. Los seguimientos lo son todo. Sí. Es muy poco y es muy bajo el porcentaje de personas que se agendan de primera. Es muy difícil. No, y sabes qué, yo también he notado que, por ejemplo, hay muchos doctores que, o sea, por ejemplo, su asistente o su equipo comercial es una persona que hace 1000 cosas y aparte contesta, por ejemplo, el celular. Y eso es uno como de los factores que tú tocabas al principio, que es el tiempo.
Si la persona no tiene el tiempo suficiente para dar una respuesta, a la larga hoy en día el mundo y la gente es muy inmediatista. Si usted no me contesta rápido, yo ya perdí el interés. ¿Estamos de acuerdo con eso? Completamente. Entonces, sí. Yo soy completamente partidaria de que en un consultorio, si es un consultorio pequeño, si no hablemos de clínica, hablemos de un consultorio, no pequeño, simplemente donde está el especialista con su asistente. Ese espacio debe incluir al menos una comercial, una persona que se dedique a la parte comercial. Netamente comercial, al que no tema haga nada más comercial. ni administrativo. Solamente ventas, solo ventas, seguimiento. Y con eso ya vamos a tener mucho trabajo, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de que todo el tiempo hablo precisamente con el equipo médico, con los asistentes tengo mucho contacto. Y de las objeciones principales que se presentan es yo hoy no te puedo entregar esa información de los KPIs porque es que tengo que facturar, no tengo la facturación atrasada de esta semana, es imposible. Sí. Eli, es que me demoré respondiendo 3 horas ese lead porque es que el consultorio estaba lleno, ¿sí? Entonces, imagínate. es obvio, ¿cierto? Obviamente se nos van a escapar muchísimos leads, pues, por supuesto. O sea, no dejan de responder, definitivamente vamos a perder. Entonces, digamos que el mensaje es claro. Si usted, como profesional de la salud, tiene la oportunidad de invertir en redes sociales y no tiene una persona que esté dando respuesta inmediata, ¿qué le decimos? Está perdiendo su dinero. Está perdiendo completamente su dinero y su inversión que está haciendo. Sí. Y a la larga, muchas veces, digamos que la culpa se la echan. ¿A quién? A los de marketing, a los de las ventas, al asistente. Pobrecita. Es correcto. Entonces, súper importante que siempre, digamos que aquí la comunicación que queremos tener con todos los profesionales de la salud es que tengan conocimiento de cómo cada vez pueden fortalecer más su equipo comercial, entendiendo de que su equipo comercial son los que le van a permitir cada vez tener un mejor crecimiento y pues una mayor expansión. Bueno, Eli, de acuerdo a esto, yo quiero tocar como un tema importante. Tú ahorita mencionabas KPIs, ¿qué es eso? Bueno, aquí tocamos un tema súper importante, el dolor de cabeza de muchos de integrantes de esos equipos comerciales. Los KPIs es un sistema de medición, ¿sí? Lo que no se mide no se puede simplemente mejorar, ¿sí? Ni analizar ni mejorar. Los KPIs comerciales generalmente se basan en ¿qué? Y esto es una cosa que yo te voy a hablar desde una terminología o desde lo que nos conviene mucho en el departamento comercial. Yo siempre les digo a mi equipo, si nosotros no tenemos KPIs claros de cómo es nuestro proceso, cómo vamos a reclamar, por ejemplo, a marketing un buen lead, ¿sí? ¿Cómo le vamos a decir a los chicos de contenido que de pronto los videos no nos están funcionando si no tenemos forma de medirlo, ¿sí? Correcto. Entonces, si nosotros queremos argumentar si una estrategia de marketing o algo está funcionando o no, necesitamos tener números. Es la única forma que tenemos para poder medirlo. Completamente de acuerdo. ¿Qué indicador me encuentro yo en los KPIs, por ejemplo? Bueno, generalmente nos encontramos indicadores de cantidad, cantidades y calidad. Listo. ¿Sí? Digamos que en los KPIs es claro que toda aquel persona que esté en ventas debe tener una medición. Las ventas, digamos que son los indicadores como más fáciles de medir porque nos permiten identificar cuánta gente atendió Eliana hoy, cuánta gente atendió Esteban hoy, cuántos cerré, cuántos quedaron en seguimiento, cuántos hablo con ellos la próxima semana, cuántos cerramos y qué cantidad cerré. Digamos que es lo más importante porque así se mide un equipo comercial. Si uno simplemente, un doctor, tiene un equipo comercial pero no lo mide, no puede tomar decisiones o las decisiones que toma siempre están basadas como en suposiciones y no en información real. ¿Estamos de acuerdo con eso? Completamente, claro. ¿A quiénes le recomendamos manejar unos KPIs? ¿A quiénes le recomendamos? Sí. Comerciales, equipo comercial. Equipo comercial. O sea, obviamente, de todos los departamentos, los médicos, todos tenemos que tener sistemas de medición, pero el equipo comercial es indiscutible. Perfecto. Eli, bueno, yo te hago aquí una pregunta que ahorita tú mencionabas la importancia de tener contacto con los equipos comerciales todos los días, 15, 20 minutos. Hay una cultura que hemos construido y que cada vez queremos fortalecer más, que es una cultura de alto rendimiento. Si tú en tu clínica, facturando cada vez mucho y mucho, no tienes dailies en los equipos comerciales, ¿esto qué podría generar en esos equipos? Desconexión. Cuando tu equipo se siente desconectado, no hay manera de que se tenga un buen resultado, de que se generen esas ventas finalmente, porque es que necesitamos es literal que las personas o nuestro equipo se sienta muy vinculado con lo que estamos haciendo en tiempo real. No hay que estar esperando un mes o lastimosamente, yo sé que todos los comerciales que estén también viendo esto o escuchándonos,
se van a sentir identificados que, bueno, no nos capacitan, de pronto no se conectan con nosotros, pero a fin de mes sí somos el departamento más importante, ¿cierto? Entonces, esos dailies se hacen precisamente para generar esa conexión. ¿En qué estás? ¿Sí? ¿En qué estás? ¿Cómo te podemos apoyar? ¿Y cuál es el próximo reto? Sí. Por eso es tan importante y son espacios demasiado cortos. O sea, digamos que ese sería el proceso del daily. ¿En qué estás? ¿Cómo te podemos apoyar? ¿Y cuáles son los próximos retos? Y Exactamente. digamos que como cuál sería el enfoque el día de hoy, Eso es. ¿cierto? Para que todo el equipo pueda estar alineado y esto permite un mejor rendimiento. Avanzar. Porque a la larga, digamos que yo lo resumo de esta forma, si todos están alineados, todos vamos a caminar hacia la misma dirección. Si las personas no están alineadas, simplemente van a ir haciendo lo que ellos creen que está bien, pero no en la dirección precisamente que va a permitir que uno llegue a ese punto que quiere. Todos en diferentes direcciones cuando eso no pasa. Súper, súper eso, Eli. Bueno, en esos dailies estoy de acuerdo, son espacios más o menos de unos 15, 20 minutos máximo, ¿cierto? Más ya es tedioso. Ajá. Y es más si se hace diario, claro. ¿Qué pasa? Digamos que hay algo también de lo que he identificado, muchas veces los consultorios o las clínicas sueltan su equipo de ventas y los van dejando y los van dejando y que ellos vayan manejando como las cosas pues como ellos van queriendo. Esto no está bien, ¿correcto? A ver, obviamente, como profesionales de la medicina, nosotros entendemos de que son pues, especialistas muy, muy ocupados. Siempre están en su función de conocimiento, de siempre estar pues mejorando desde la parte técnica. Y a veces confundimos un tema de delegar, justamente, ¿sí? Confundimos el tema de delegar con soltar del todo, ¿sí? Por eso es importante manejar un protocolo muy claro, ¿sí? No tiene que ser cosas que le quiten demasiado tiempo al especialista, pero sí tener un protocolo claro de cómo se hace una reunión mensual, ese daily, o tener como esos espacios precisamente para no volvemos a lo mismo, para no desconectarse con el equipo, que eso es lo que siempre pasa. Súper. Y solamente estamos con ellos ya cuando tenemos o necesitamos ese resultado o esa respuesta. Súper, súper, súper. Eli, hablemos de algo que es capacitación de producto. ¿Qué opinas tú de esto? Hay una cosa muy particular que todos sabemos y es que no hay nadie que más se capacite en el mundo que los médicos, ¿sí? Los médicos todo el tiempo se tienen que estar actualizando, tienen congresos, tienen cursos, tienen un montón de espacios que los ayuda a ellos mantenerse muy vigentes y obviamente hacer como digamos que esa parte fuerte desde la parte técnica en todo lo que realizan desde su especialidad. Pero pasa muy común, más de lo que nos imaginamos, que ellos se especializan, hacen su congreso, su espacio, pero no se lo comunican a su equipo. Vuelven y se integran a sus funciones operativas todos los días y su equipo sigue trabajando con información anticuada de procesos anteriores y bueno, y ya es un retroceso que finalmente termina pasando. El equipo muchas veces ni se alcanza a actualizar de innovaciones, nuevas técnicas y cosas que el doctor o el especialista trae nuevas. Entonces siento que por ejemplo, ese proceso de también, listo, el doctor llegó de su capacitación, de su congreso, debe reunir su equipo, sacar un espacio, 2, 3 horas, lo que haya que hacer para, bueno equipo, esto es lo nuevo que vamos a integrar de esta y esta manera, lo vamos a vender de esta forma, tenerlo como muy integrado, eso hace parte de un proceso muy organizado. ¿Tú crees, Eli, que una capacitación de producto o crees no? De acuerdo a todo lo que has visto y todo lo que has trabajado a lo largo de los años, ¿consideras que una capacitación de producto se debe hacer cada cuánto? Yo pensaría, o sea, realmente para mí es importante, al menos lo que les inculco al equipo comercial, mensual, ¿sí? Mensual y cuando el especialista tiene como digamos que esa disposición, semanalmente se puede hacer un espacio de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque no es solamente un tema técnico de cosas nuevas, sino que muchas veces en los mensajes o las personas hacen preguntas que no el comercial tiene por qué saberlas todas, ¿sí? Entonces, tener ese espacio semanal de preguntas y respuestas, doctor, esta semana me salieron con esta pregunta súper técnica, me gustaría que me apoyaras, por favor, con una respuesta desde tu punto de vista, es mucho mejor. O sea, ahí volvemos a lo mismo, la vinculación de todos los departamentos, todos los espacios, hace que tengamos un buen resultado a la hora de dar esa asesoría. Finalmente, el asesor o el comercial en este caso va a estar completamente alineado en lo que está el doctor, actualizadísimo, ¿sí? Que eso también pasa que muchas veces el comercial está desconectado de alguna nueva tecnología que el doctor salió hablando en un video, ¿cierto? Por ejemplo, ese tipo de cosas no pueden suceder. ¿Qué pasa, digamos, con todos esos doctores que no capacitan en productos o equipo comercial?
¿Qué pasa con los doctores? ¿O qué Pues, pasa pues? no, pues digamos que, ¿qué pasa como con los resultados? ¿Crees que eso hace que disminuyan los Son resultados? mediocres realmente, porque puede que tengan un buen equipo, el doctor sea tan bueno que definitivamente se logre cerrar, el comercial también sea una persona pues dedicada y logre hacer también sus cierres, pero termina siendo un resultado mediocre. A la larga aquí tenemos un pensar que cada vez fortalecemos más y es, digamos que a usted le gusta hacer negocios con personas que a usted le brindan seguridad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por supuesto. Para que usted a una persona le brinde seguridad es porque sabe de lo que está hablando. Sabe qué te genera, qué te hace, cómo te va a funcionar y múltiples cosas que te van a llenar de tranquilidad y confianza que tú vas a decir, hey, me gusta cómo estás hablando, me gusta cómo me lo estás transmitiendo, quiero el producto, quiero el servicio. Si tu equipo comercial no transmite esa confianza, esa convicción, esa seguridad, el cliente probablemente muchas veces se va a ir. Uno quiere una persona que lo abrace a uno con su seguridad para uno decir, hijo de madre, yo tomo este servicio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por supuesto. Esteban, el equipo comercial no es especialista pues en medicina generalmente, ¿cierto? No vamos a tener, digamos, que los estudios que tienen ellos a nivel técnico para dar unas respuestas tan Totalmente. específicas. Eso hay que tenerlo como muy claro. Sin embargo, sí debe tener mucho contexto porque la seguridad viene del conocimiento, ¿sí? Si tú estás en descontexto completamente de qué pasa en la recuperación de un procedimiento o cuál es la preparación que se debe tener correcta para un Correcto. procedimiento. Si alguien te hace una pregunta que puede verse muy simple y está muy seguro de pagar el cierre, hacerse esa cirugía, pero si te hace una pregunta donde te sienta inseguro, adivina qué puede pasar. Se te cae la venta, se te cae la 100%. venta, por supuesto, porque la persona está tomando una decisión grande, va a ser un pago importante, sí, pero esta persona ni siquiera me está sabiendo decir cómo es el tema de mi recuperación después de la cirugía, me desvinculo completamente de este proceso. Entonces, mira que son preguntas inclusive que se pueden ver muy simples, muy pequeñas, pero generalmente tienen su tema técnico, así que necesitan mucho conocimiento para generar y transmitirle a ese paciente la seguridad Súper, correcta. súper, súper, eso me gusta. Yo te hago una pregunta, Eli, ¿cómo identificas tú una buena comercial? Que usted diga, esta mujer o este hombre sé que la va a sacar del estadio. Bueno, digamos que es claro que para el tema de comercial necesitamos una personalidad bastante proactiva, ¿sí? La personalidad proactiva hace que el dinamismo de los resultados sean muy efectivos, pero también hay algo muy claro y es el orden, ¿sí? Hay un punto y es que los comerciales generalmente, bueno, son muy proactivos en su 90%, pero a veces se dispersan mucho, ¿sí? O nos dispersamos mucho entre querer hacer mucho, lograr los resultados, ¿cierto? Somos muy dinámicos y nos desubicamos un poquito con el tema del orden. ¿Qué quiere decir el orden? Seguir el proceso, seguir un proceso, ser organizados con el tema de los KPIs, ¿sí? Y generar esos reportes. Pero Súper, es fundamental, orden y proactividad. súper, súper. Orden y proactividad, digamos que en este caso, tú, por ejemplo, Eli, recomendarías, o cuál es un día a día correcto para un comercial que genera más consultas. ¿Cómo es un día a día de esos comerciales? Hay una cosa que yo siempre les digo a mis equipos y yo siempre les digo, equipo, vea, para uno tener un buen día, uno tiene que elevar la energía. Inclusive cuando uno hace todo esto, pues si vamos a hablar de un tema laboral. Sí. Lo primero que ustedes tienen que hacer es saber quiénes tienen en sus pendientes de pago. ¿Qué cierres grandes tengo pendientes? ¿Cuáles son mis pendientes de pago de Eso es lo valoraciones? primero del día. Eso es lo primero del día, que yo revise mi mensaje y diga, tengo en este momento. O sea, inicialmente es, haga algo que le suba la energía, revise sus pendientes de pago, perdón, dale. Ajá, eso, exactamente. Sí. Revisa sus pendientes de pago, quién entró dinerito de valoración, entró dinerito de cierre, sube esa energía, ahora sí, comencemos este día con toda. Claramente estoy hablando desde un tema comercial. Si vamos Sí. a ser claros, tenemos que ser a nivel de organización, tenemos que tener una planeación, ¿cierto? Sí. Bueno, hoy me voy a encargar de esto y esto. Pero si vamos a hablar solamente del enfoque comercial, no se desboquen a atender mensajes, a responder los 500 millones de mensajes. No, primero lo primero, ¿sí? Venga, ¿qué pendientes de pago tengo? ¿Cierto? Tengo entonces esta cirugía pendiente, ya me hicieron el primer abono, genial, subí la energía, ya a ver qué es lo que sigue y ahora sí me enfoco. Tenemos que tener muy claro y también les digo yo a ellos y lo aplico yo,
todos sabemos que nosotros tenemos energía limitada. ¿Sí? Sí. Como seres humanos tenemos energía limitada y los comerciales sí que nos pasa eso. Tanta gente, tantos mensajes, tantas personalidades, tantos rechazos, ¿cierto? Eso nos baja mucho la energía. Entonces, lo que primero tenemos que hacer antes de irnos a bajar la energía con todos esos otros mensajes masivos y de otras cosas, pues subamos la energía con lo que ya está listo, con ese Sí. paguito que ya nos entró. Súper. Hay algo, Eli, y es que, por ejemplo, todas esas clínicas o consultorios que vienen creciendo y que manejan toda esa comunicación directa por WhatsApp, ¿cómo hacen para tener claro al otro día qué seguimientos hay que hacer si eso llegan mensajes todo el día? ¿Qué recomienda usted ahí? Realmente no sé cómo hacen para tenerlo claro. ¿Que tengan un CRM o no? Definitivamente la opción es ya migrar a una herramienta que te ayuda a tener mucho más orden. Hay muchos, No hay manera de hay muchos discutir. doctores allá afuera que no saben qué es un CRM. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que usted como empresa, consultorio, doctor, clínica que quiere escalar y quiere crecer, sí o sí necesita un CRM. Porque en WhatsApp usted tiene un chorrero de mensajes, que es algo de lo que yo creo que yo lo hablaba contigo o no recuerdo con quién lo hablaba, y es lo más importante de una compañía terminan siendo las bases de datos, porque las bases de datos te permiten hoy, claro, generar una facturación y si tú haces un buen seguimiento, el día de mañana también te vuelven a comprar y sigue generando facturación. Porque es más fácil venderle a alguien que ya te conoce a alguien que no te conoce, ¿cierto? ¿Qué pasa? Por tú tener un manejo en el WhatsApp, tú pierdes mucha información valiosa, qué tipo de cliente hacerle seguimiento, qué tipo de persona ya te compró, qué tipo de persona está pendiente por comprar. Entonces, digamos que por eso toco aquí como una recomendación que les damos como a esos doctores que están creciendo, que es un CRM. ¿Qué puedes decir tú que es un CRM? Ve, Esteban, vamos a devolvernos un poquito de lo que tú estás diciendo y hablemos desde lo que también toca mucho como a esa parte humana, antes de explicar qué es lo que significa un CRM, sí, y sobre todo si lo vamos a enfocar este tema comercial. Aquí, una cosa tan básica, ¿sí? Trabajamos con seres humanos, ¿sí? Sea el asistente o la persona comercial dedicada a esto, tiene una capacidad limitada para trabajar, ¿sí? Lo que hace este CRM es duplicar, triplicar o dependiendo de cómo queramos, ese trabajo, ¿sí? Entonces, ya esa persona si mandaba 30 mensajes en el día y los atendía, estoy hablando aquí de algo muy rápido, ya no va a mandar 30, va a mandar 100, ¿sí? O ya no va a mandar 100, va a mandar 200, ¿sí? Y el mismo CRM te ayuda a tener un servicio mucho más claro, inclusive con automatizaciones o cosas que le apoyen a ese comercial para poder tener resultados más efectivos. Entonces, mira que muchas veces en este caso, ¿qué empieza a suceder? Ya no se va a tener que tener una o dos contrataciones, sino que con una persona con un CRM organizado puede llegar a ser suficiente dependiendo obviamente del volumen que tengamos en este momento. Entonces, el CRM simplemente en este caso es un software que te apoya directamente a hacer un trabajo comercial organizado, ¿sí? Donde vas a tener automatizaciones, vas a tener plantillas, vas a poder tener filtros donde puedas organizar muy bien tus leads y lo que tú mencionabas, el tema de poder tener tu base de datos, ¿sí? Tú quieres mandar un seguimiento, quieres hacer una promoción, viene Navidad, vienen meses difíciles, viene el Día de la Madre, no sé, todas esas y tener que estar haciendo uno a uno eso por WhatsApp o mensajes de difusión que después nos van a bloquear la línea, un montón de cosas, obviamente no tienen efectividad. Digamos Se te vuelve que, tu mejor amigo. como para describir rápidamente un CRM, simplemente permite identificar la etapa en la que se encuentra cada prospecto, cada paciente o cada persona interesada. ¿A qué me refiero con esto? Llega una persona, por ejemplo, que está interesada, llega a prospecto interesado, un ejemplo. Y así va pasando por diferentes procesos hasta pasar a consulta, pasar a seguimiento, a pasar, por ejemplo, a cliente de recompra, algo que simplemente permite identificar en qué etapa se encuentra cada prospecto, cada cliente, para que tú puedas tener una comunicación mucho más acertada con esa persona. ¿A qué me refiero con esto? Si yo sé que Eliana llegó hasta el pago de una consulta, yo le voy a hablar diferente a Eliana a una persona que llegó por primera vez, ¿cierto? Pero para yo identificar esto necesito un CRM, poder tener claridad de esto para poder ubicarte en la posición correcta. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por supuesto, o sea, obviamente eso hace parte pues del CRM, igual es una herramienta súper grande que inclusive a nivel de directivos
te sirve para revisar inclusive las conexiones que está teniendo cada comercial, Mucho. poder revisar cuál es el estado del proceso, lo están usando bien, a qué horas se conectó, desconectó, cómo están siendo esos tiempos de respuesta, ¿cierto? Las calidades. O sea, es una herramienta que realmente sirve demasiado, inclusive desde la parte operativa para ese comercial o la parte gerencial, inclusive para revisar los resultados de todo. Eli, ¿a quiénes les recomendamos nosotros que tengan un CRM? A todos los que quieran vender, bastante. Todos los que quieran vender bastante. Súper, súper, gracias por esa respuesta. Siento que es muy acorde precisamente al crecimiento que quiera tener cada clínica. Por eso, familia, si usted ha llegado hasta acá, hasta este momento, le hacemos una invitación a que se suscriba. Aquí definitivamente queremos agregarle muchísimo valor y si usted está buscando crecer como profesional de la salud, estos son los videos que lo invitamos a que vea y que cada vez se eduque para que le permita tener más y más crecimiento. Eli, pasando a un siguiente punto, yo te hago una pregunta. ¿Cómo considera usted que una comercial puede tener más resultados o más porcentaje de conversión? O sea, teniendo como qué tipo de conversación como con todos los prospectos o personas interesadas que llegan. Bueno, lo más importante es hacer seguimientos de calidad, hay que hacer ventas de calidad, ¿sí? No solamente dedicarnos a agendar. Te voy a poner un ejemplo y yo sé que muchos de nuestros especialistas se van a sentir identificados con esto y es, tienen agendas llenas, valoraciones pues a tope, pero resulta que no cierran y dicen, pero ¿por qué si tanta gente está viniendo? ¿Por qué no estamos cerrando? ¿Por qué no estamos vendiendo nuestras cirugías grandes e importantes? Y eso viene precisamente de eso, desde la asesoría que se le da al comercial. ¿Por qué? Porque nos dedicamos solamente a agendar una persona para una valoración. No importa qué intereses tenga, no importa si tienes el dinero o no para hacer tu pago de la cirugía, no importa si estás en otra ciudad, no importa nada. Solamente necesito agendarte la valoración y llenarle la agenda al doctor. Entonces no estamos calificando, ¿cierto? O cualificando inclusive esa persona para que realmente no hagamos perder inclusive el tiempo al especialista, que eso también es muy importante. O sea, no creo que el principal objetivo del especialista sea querer llenar su agenda de valoraciones, sino que su objetivo principal es tener muchos más cierres de procedimiento. Él quiere estar mucho más, 100%. Hablemos de, no sé, en su consultorio haciendo los procedimientos o en su quirófano haciendo su procedimiento y no tanto en un lugar simplemente haciendo valoraciones. Entonces, por eso es que es tan importante hacer esas asesorías desde el valor, ¿sí? Desde el valor, hacer realmente una cualificación de esa persona, definir bien si es ese lead o esa persona indicada que el doctor quiere, inclusive para su consultorio. Aquí hay una cosa que no sé si muchos se atrevan a hacerlo, pero por más de que hayan personas que se quieran valorar, hay también personas que se pueden descartar, así tengan el dinero y quieran valorar. Si tenemos algunas cosas muy específicas con las que no nos identificamos para nuestra, no sé, nuestra especialidad, definitivamente no entrarían en ese proceso. ¿Y cómo llegamos nosotros a un punto como ese? Porque es muy interesante pues, que lleguemos a un punto de rechazar una valoración o rechazar un pago. Eso se puede hacer, simplemente teniendo un proceso muy definido. El doctor tiene que tener claro qué tipo de paciente quiere operar o quiere tener en su consultorio, llevarle esos valores, esos principios a su equipo comercial o a todo su equipo en general y a partir de ahí se hace todo ese proceso. Entonces mira que volvemos al mismo punto. El especialista es quien se encarga de identificar qué es lo que quiere realmente para su marca o para hacer sus procedimientos, llevarle el mensaje al equipo y a partir de ahí se crea la asesoría. Entonces no puede ser simplemente una asesoría para vender y ya, eso está mandadísimo a recoger. O sea, en este momento la competencia es así, tenemos bots y gente simplemente agendando por agendar y listo. Y eso no sé, en este mundo, en este momento, ya como actualmente como estamos, es difícil enfocarse solamente en esa valoración. No, y aquí no vendemos un producto, vendemos un servicio. Exactamente. Y digamos que la diferencia es que se necesita una atención, se necesita resolver unas dudas. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Eli. Aquí hay un punto que tenemos que es ventas consultivas versus ventas tradicionales. ¿Qué diferencia podríamos tener aquí? Digamos que una venta consultiva es lo que hablas, guiar al paciente paso a paso como por un camino de información, no simplemente, digamos que normalmente todos esos pacientes o todas esas personas que llegan interesadas, que dicen precio, ¿qué les decimos a esa gente? Bueno, claro que se le va a dar la información, por supuesto que se le va a dar la información, pero también debe ser una persona que se nos preste para generar
unas preguntas. Sí, bueno, yo te doy el precio, pero entonces también te genero unas preguntas para ver si eres la persona indicada para entrar en este proceso con nosotros, ¿sí? Ok. Y obviamente, dependiendo de la especialidad y la promoción o de lo que estemos ofreciendo, los precios no se dan de entrada, ¿sí? Súper. Los De precios nunca se acuerdo. dan de entrada, los precios es algo que va, digamos que se va metiendo a medida que vamos conociendo realmente qué es lo que quiere la persona, Ujú. ¿sí? A lo mejor la respuesta sería, hey, me encantaría darte precio, pero me interesa conocer exactamente qué quieres para poderte guiar de una mejor Por forma. ¿Estamos de supuesto, acuerdo? por supuesto. ¿Por qué? Porque si entendemos qué quiere la persona, en verdad le podemos dar una buena asesoría, a diferencia de simplemente darle precio y ya está. Que hay mucha gente que pide precio y le da precio, ¿cierto? Eso es. Ahora, Eli, pasando a un siguiente punto, yo le hago a usted una pregunta. Si tuvieras que describir el equipo comercial de muchos doctores en una frase, ¿cuál sería esa frase? Equipo desorientado e infeliz. Normalmente eso es lo que vemos Es lo que nos constantemente. encontramos todo el tiempo. ¿Qué puede decir usted de eso? Cuéntenos un poquito. ¿Por qué digo desorientado? Porque, como hemos hablado en todo este espacio, inclusive no tienen metas claras, no saben cuáles son los objetivos que tiene realmente el doctor para ellos en cuanto a ventas. Y cuando digo infelices es porque están muy saturados por la misma poca orientación, no se saben direccionar, al estar tan saturados hay poca, digamos que no hay un buen sentimiento laboral, la verdad. Muchas veces los doctores se concentran tanto en que el equipo esté facturando y no se preocupan por las personas que están ahí dándoles ese apoyo, correcto, eso también lo vemos mucho, como que no hay un buen acompañamiento, una buena proyección con ellos, simplemente hay exigencias, pero no hay precisamente lo que hablábamos, capacitación de producto, una comunicación constante con ellos, guiándolos y direccionándolos y no simplemente pidiéndoles. Yo creo que los especialistas o clínicas y consultorios, como cualquier empresa, entran en esa rutina de la operatividad del día a día, que nos abruma a todos. Y eso hace que se vuelva a esa desconexión, precisamente como entender cómo está mi equipo, cuál es en este momento el nivel en el que está, así como le mido yo esa emoción y todo en general a mi equipo. Esas son Sí. cosas que podemos ver, digamos que dar por sentadas, estamos pagando, quiero pues la entrega de mis servicios y listo. Y no nos podemos olvidar de esa parte humana, no estamos trabajando con robots. De acuerdo. Eli, yo le hago otra consulta. ¿Qué es más peligroso, dice usted? ¿No tener equipo comercial o tener un equipo mal entrenado? Pues ambos son peligrosísimos, o sea, si no tenemos equipo comercial, no sé, creo que no hay como un enfoque claro en querer vender, pero si tenemos un equipo comercial mal entrenado, o sea, creo que ahí obviamente se nos refuerza la situación porque ya le tenemos que pagar, porque pues está ahí calentando puestos, no, o intentando hacer lo que puede, pero no estamos recibiendo nada, ¿sí? Entonces estamos invirtiendo mal dinero. Entonces pensaría yo que definitivamente la número dos, pero ambas traen problemas. No tener un equipo mal entrenado, correcto. Está invirtiendo en un personal, simplemente no lo está entrenando, puede que le genere ventas, pero pues a la larga no el crecimiento que en verdad el doctor o el profesional o la misma clínica quiere. Necesitan. Correcto. ¿Qué señal clara le diría a un doctor? Estás perdiendo pacientes y ni te das cuenta. Para mí la señal más clara, bueno, pues evidentemente no tener valoraciones, pero una de las que más genera como esa inquietud es tener valoraciones, pero pocos cierres de cirugías, de procedimientos como tal. Eso es, digamos que el punto principal de qué es lo que está pasando. Si nos estamos olvidando de esas personas que asistieron, tienen ya la información, pero no deciden ya realizarse su procedimiento. Ahí es donde es muchísimo más evidente que algo no estamos haciendo bien. ¿Tú consideras que es importante que no solo el personal comercial se capacite en la parte comercial, sino que también se capacite un doctor? Por supuesto, es fundamental. O sea, el doctor, puede que el doctor, bueno, eso ya lo puede decidir el doctor, hablar de precios o no, es algo que tiene que decir, pero el doctor tiene que saber vender su técnica. El doctor, o sea, digamos que a nivel general todos tenemos que saber vendernos, pero estamos hablando ya generalmente de especialidades muy competidas. Y si una persona va a una valoración, seguramente ya tiene otras tres en fila, si Sí. se va a hacer realmente el procedimiento. ¿Usted le recomendaría a un doctor hablar de precios con el paciente o no? Sí, yo sí se lo recomiendo. Y nosotros lo recomendamos en Sawi. Que hable de precios.
¿Por qué? Porque a la larga, digamos que esto es lo que va a permitir que inmediatamente el cliente deje algunos comentarios y también uno pueda dar solución ahí mismo, porque esos doctores que esperan a que el asistente, la persona que les ayuda, les envíe los precios, pues simplemente esto que va a hacer va a generar como una fricción. ¿A qué me refiero? Si la persona sale del consultorio sin tomar una decisión, es muy probable, hay por ahí un 90% de probabilidad que la persona o se demore mucho tomando la decisión o ni la tome. Por eso es importante casi que abarcar, después de que el doctor le brindó todo excelente servicio a ese paciente, le pueda dar valores para que asimismo la persona le deje sus comentarios, pueda solucionarle y llevar a la persona a que tome una decisión correcta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por supuesto, además, a ver, uno de los puntos principales que nos cuentan nuestros especialistas es, ay no, pero a mí me da muchísima pereza cuando me salen con que le dé un descuentico. Esas cosas se pueden preparar, ¿sí? Totalmente. Para eso también hay respuestas y si nuestros especialistas toman la decisión de tener procesos organizados en su valoración, que tristemente, Esteban, hoy día todavía nos encontramos especialistas sin un proceso claro en su valoración, no tienen una presentación organizada, no tienen un discurso diseñado para saber cómo convencer, y no solamente convencer, sino hablar desde su técnica con mucho respeto, Sí, sin tanto tecnicismo, sin tanta cosa como para poder llegar emocionalmente a esas personas. Entonces, claro, ya cuando nos coge completamente con poca preparación, ¿cierto? Les coge con poca preparación y encima les hacen objeción de precios, pues nuestros doctores se pierden completamente y dicen que eso no es lo de ellos. Y no le podemos dejar, nuestros especialistas no pueden dejar en manos de un comercial y un asistente el cierre más importante, que es el cierre técnico y de confianza, que es totalmente. el que el paciente necesita. Totalmente. El mensaje que me gustaría dejarle aquí a todos los profesionales de la salud que nos están viendo es asegúrense de dar los valores en la consulta y de capacitarse y fortalecer desde la comunicación y desde ese mismo cierre de venta, porque si usted le deja esto al asistente o a la persona que está contestando el celular, va a tener altas probabilidades de que muchos negocios se le van a perder. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Súper. Eli, ¿cuál es la excusa más común que escuchas de todos los doctores? No hay tiempo. Ok. No hay tiempo. Esa es una de las más comunes. No tengo tiempo, soy demasiado ocupado. Eso es la principal para mí. ¿Por qué crees que eso pasa? Porque es verdad, sí, son personas muy ocupadas. Digamos que en tema de, para poder ejercer su valiosa labor, ¿cierto? Y su servicio tan importante, tienen que ser personas que completamente estén enfocadas en ello, ¿sí? Ok. Esa es la principal. Nosotros en SAWE, ¿qué estamos buscando, Eli? Que cada vez fortalecemos y trabajamos mucho más fuerte, es llevar al cliente por un camino de que cada vez vaya pasando por diferentes etapas profesionales, que empiece como consultorio o doctor pues particular y cada vez se vaya convirtiendo en clínica hasta el punto que el doctor quiera. Y en verdad le liberemos tiempo al profesional o al doctor. ¿Por qué? Porque a la larga digamos que los doctores cambian tiempo por plata. Yo lo digo de esta forma porque es real. Si un doctor no trabaja, simplemente no factura o no gana, ¿cierto? Digamos que es importante llevarlos al punto de que en verdad cada vez puedan construir, digamos, esa vida que tanto sueñan, ¿cierto? Y que si no tienen tiempo, ¿qué les podemos recomendar a esos doctores? Hay cosas que van a poder delegar, muchísimas que van a poder delegar y por supuesto existen empresas especializadas para poder apoyarlos mucho en eso, pero el único mensaje que también me gustaría dejarles es que eh, no pueden delegar todo, ¿sí? Y finalmente siempre van a tener que encontrarse muy atentos a precisamente eso. A ver, un mensaje aquí que mientras hablaba se me ocurría y decía, a ver, doctores, a ustedes les gusta muchísimo educarse. Hay que meter en ese plan de educación habilidades comerciales, ¿sí? Entonces ese Ah, tipo de cosas son las que 100%. no se deben delegar, ¿sí? Al punto pues de, claro, está el crecimiento, pero en ese crecimiento precisamente también está involucrar todo ese tipo de aprendizajes. Si quiere tener cada vez más resultado y más crecimiento, como se capacita en la parte técnica, capacítense en la parte comercial. ¿Estamos de acuerdo? Definitivamente. Súper. Eli, yo le hago una consulta aquí a usted y es, en este caso, si un doctor escucha este podcast y no cambia nada, ¿qué va a pasar en los próximos 12 meses? Es muy triste decirlo, pero va a desaparecer del mercado. O sea,
cada vez va a entrar en un retroceso que va a ser difícil volver a tomar ventaja. Ya hay muchas empresas, muchas clínicas, muchos especialistas que se están concientizando de eso y ya están tomando mucha ventaja. Yo le voy a decir un dato que se me ha quedado muy presente, que yo leí en una noticia del Tiempo, y es, en los últimos 2 años, más de 4.600 profesionales de la salud han cerrado sus consultorios o sus negocios por no adaptarse al mundo digital. ¿Usted qué opina de esto, Eli? Es completamente real. El mundo digital es lo que nos abrió las puertas al mundo, ¿sí? Y si no estamos allí, pues es como dicen por ahí, que a veces es un término muy brusco, pero finalmente es muy real. Lo que no está a nivel digital ya no existe, ¿sí? Y sobre todo para nuevas generaciones, es imposible que no estemos con una presencia digital fortalecida para poder crecer. Eli, yo te digo algo de todo lo que hemos hablado. A mí me quedan unas preguntas que yo se las quiero dejar a todos los profesionales de la salud aquí para que ustedes se puedan hacer y puedan hacer una pequeña autoevaluación de cómo están en este momento y las preguntas son, si están escuchando, me gustaría que tomen algo de nota y se la puedan hacer directamente para que también tengan sus respuestas. Y es, ¿mi equipo está capacitado o solo responde mensajes? ¿Entienden bien mis procedimientos o solo repiten guiones? ¿Trabajan con un proceso de venta o no tienen ningún tipo de proceso de venta? ¿Tengo visibilidad real del proceso del paciente, es decir, por las etapas que va pasando o no lo tengo? ¿Actualmente cuento con CRM o no cuento con CRM para gestionar mejor los prospectos? ¿Mi CRM es una herramienta viva o nunca la utilizan? Y por último, ¿existe un buen liderazgo o solo se generan como ventas de urgencia? Digamos que hablando contigo, saqué como estas preguntas que me parece importante para que todos aquellos profesionales puedan hacérsela y que asimismo puedan tener una evaluación de cómo están en este momento y qué acciones pueden tomar para mejorarlo. ¿Alguna otra consideras importante? ¿Qué tan conectados están con su equipo? Súper, Eso es principal, esencial. esencial. Somos seres humanos. Esa conexión es fundamental. Eli, bueno, aquí una pregunta y es, entendiendo todo lo que hemos hablado, entendiendo de que los doctores cada vez, clínicas, consultorios, están buscando crecer y buscando escalar, ¿qué le recomendamos nosotros a esos doctores? ¿Qué hacer? ¿Qué empresas buscar? ¿Qué empresas contratar? Para que les permitan mejorar ese resultado en sus ventas, en su marketing, en su crecimiento. Empresas especializadas, agencias especializadas. El tema del marketing es un tema muy profundo, muy grande, ¿sí? Y si no hay un enfoque, si no hay un enfoque desde esas empresas de marketing bien claro, es muy difícil que se pueda llegar a un progreso real al tema de consultorios o clínicas. Entonces, definitivamente, agencias con una especialización muy directa en tema médico es fundamental también para eso. Y experiencia. A qué profesionales les recomendaríamos empezar un proceso con SAWI? ¿A qué profesionales? Bueno, especialistas de todo tipo, ¿sí? O sea, especialistas que quieran pues como empezar como con todo su proceso, sobre todo porque si vamos a hablar desde lo que hacemos en Sawi, hay algo muy interesante y es que nosotros tenemos un camino a recorrer, ¿sí? Estamos acompañando especialistas desde que están incursionando, ¿cierto? En entender cómo funciona, cómo, ¿cierto? Su facturación todavía no es la más alta, pero están entendiendo bien cómo funciona todo este proceso, a ya trabajar con nuestras clínicas grandes que generan grandes facturaciones. Entonces aquí es muy importante entender de que, por ejemplo, en Sawi, como lo mencionabas ahorita, tiene una ruta muy clara para llevar a escalar a nuestros especialistas en cada uno de esos procesos, porque cada etapa es diferente, ¿sí? Cada etapa lleva tiempo y tiene estrategias y cosas muy distintas. Súper, súper, súper excelente. Y entendiendo esto, ¿cuál es el momento adecuado donde yo identifico que necesito, por ejemplo, de Shawi o de una empresa que nos acompañe o que acompañe a un doctor? ¿Cuál es el momento adecuado? Pues primero que todo yo pensaría que lo inicial es entender cómo está mi enfoque actualmente, ¿sí? Cuánto están mis ventas en este momento y si necesito una asesoría o necesito todo un acompañamiento grande desde la parte de marketing. Yo creo que nosotros contamos con un equipo bien fortalecido a la hora de acompañar a nuestros especialistas para entender mucho en qué etapa está.
¿cierto? Que nosotros hagamos ese diagnóstico en qué etapa está y realmente qué es lo que necesita. Súper. Eli, yo te agradezco muchísimo. En verdad, siento que aquí hay total valor para todos los profesionales que están buscando crecer. Definitivamente esto es un mundo cambiante constantemente. La parte comercial es una parte esencial de cualquier compañía, de cualquier consultorio, de cualquier clínica, para seguir escalando, creciendo sus ventas, porque definitivamente sin educación, sin conexión y sin estar constantemente en trabajo con ellos, pues simplemente el resultado que tanto anhela un doctor no lo va a tener. Por eso, Eli, te agradezco mucho este espacio excelente. Yo espero que esto a ustedes les sirva muchísimo y que pongan en práctica, se autocuestionen y los invito a que trabajen fuerte en su equipo de ventas porque esta es la base de ese edificio que cada día están construyendo en trabajar.